El enemigo del posicionamiento de la honra es la incredulidad. Yo le había hablado en algunas intervenciones, en algunas enseñanzas sobre el posicionamiento de honra, que es la asignación profética. La asignación profética tiene que ver con el destino que el Padre marcó para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Esa es la asignación profética. Isaías capítulo 9, lea usted, ahí está la asignación profética del Yeshua HaMashiach. ¿Qué es lo que impide que nosotros lleguemos al posicionamiento de honra? A la asignación profética. La incredulidad. ¿Por qué la incredulidad opera en los creyentes? Si aún los incrédulos dicen tener fe, porque no saben lo que es la emuná. Emuná no se traduce fe, es fide en el latín, pero emuná se traduce confianza en el castellano. ¿Qué es lo que hace que un hijo de Elohim pueda no tener confianza en su palabra, no tener confianza en el Espíritu? Entonces ponemos en la balanza dos cosas que son muy diferentes. La verdad frente a la realidad. Yo he buscado en muchos diccionarios y quizás uno me dice sobre lo que quiero explicar. Dice, la verdad se refiere a la existencia real y efectiva de algo. Es decir, a la realidad, a la existencia concreta en el plano de los hechos. Aquí está uniendo la verdad con la realidad. Y no es así. En el estudio de la investigación, y en especial la investigación educativa, siempre la discusión es que la verdad no existe. Lo que sí es tocante, real, es la realidad. Yo le puedo decir, aquí encima de esto está un ángel, acá están ángeles. Usted se va a reír, porque eso es como la verdad. La escritura dice que ángeles acampan alrededor nuestro. Pero si le digo, aquí está un atril, una mesa, estoy tocando, es tangible, eso es realidad. Entonces, la realidad es terrenal, es visible, pero la verdad es invisible, es espiritual. La verdad puede destruir la realidad, puede avergonzar a la realidad. Cuando el Yeshua HaMashiach caminaba por las calles sanando enfermos, la realidad es que las calles estaban con muchos enfermos, que no había hospitales en ese tiempo. Esa era la realidad. Y la realidad era que muchos de esos enfermos estaban para morir porque no tenían cura. Enfermedades de ese tiempo como la lepra. Les enviaban a ciudades específicas para que vayan a morir allí. Esa era la realidad. Pero cuando viene el Yeshua HaMashiach dice, yo soy la verdad y la vida. Y la verdad está en la Escritura. Y cuando la verdad dice, por la llaga de Jesucristo eres sano, esa verdad sobre la realidad anula todo lo terrenal y establece todo lo espiritual. Aleluya. Lo dije muy bien. Entonces el problema para que la iglesia, para que los hijos de Elohim, para que el pueblo de Elohim pueda aceptar la verdad, es que se para en la realidad y quiere que esa realidad se convierta en verdad. No es así. Los griegos, según Flavio Josefo, los griegos prácticamente le atrapaban a Yeshua HaMashiach, le decían, tú tienes una sabiduría diferente, y después le voy a hablar de la sabiduría,
Porque la sabiduría humana es terrenal, pero la sabiduría espiritual es sobrenatural, es espiritual. Y los griegos tan inteligentes le decían al Yeshua HaMashiach, tú tienes una sabiduría diferente que no conocemos. Pero nosotros no queremos saber de que tú seas el hijo del Elohim, el hijo del Dios viviente. Queremos que nos hables de temas que nosotros creemos que son más profundos. Háblanos de la verdad. Y el Yeshua HaMashiach les decía, yo soy la verdad. Y los fariseos le decían, bueno, ¿tú qué dices? Que eres el hijo de Elohim. Muéstranos el camino. Y el Yeshua les decía, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Hablar de la verdad es subirnos a una dimensión sobrenatural, que no es posible comprobarla, sino después de que se haga vigente y esa verdad se convierta en una realidad diferente. Porque la realidad primera era que un enfermo de cáncer se iba a morir. Pero viene la verdad, hace el milagro por medio de la palabra y se sana. Y comprueban una nueva realidad que fue operada por medio de la palabra que nunca vuelve vacía. Entonces, ¿qué es lo que hace que el pueblo de Dios, que la iglesia, que los hijos de Elohim se aparten de la confianza? Primero, el desconocimiento de la confianza, el desconocimiento de la palabra nos hace ignorantes. Ignorante no es un insulto, es el desconocimiento de, pero si yo tengo el conocimiento de la verdad, esto es la verdad, esta palabra es la verdad. La verdad nos hace libres. ¿Por qué se aferra la gente a la realidad? Porque es visible. ¿Por qué no cree en la verdad? Porque no es visible. Cumplir con la asignación profética encomendada por el Padre Celestial desde antes de la fundación del mundo. El apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, revela a la iglesia de Éfeso sobre la verdad. Esto me apasiona. Y él habla ahí en la carta a los Efesios, el capítulo 1, desde el 3 al 14. Dice, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Esta es la verdad. Si el Padre ya me ha bendecido, yo no veo nada. Es que es la verdad y la verdad es espiritual. Y eso espiritual tenemos que transformarlo en realidad. Esa es la oración que el Yeshua HaMashiach nos enseñó. Ustedes orarán al Padre y le dirán, Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y como es en el cielo, que es la verdad, hágase en la tierra como realidad. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto es espiritual. El Padre nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Esto es tremendamente impresionante. Antes de fundar el mundo, el Padre pensó en ti, pensó en mí, pensó en la creación. Y dijo, yo amo tanto a la creación, les amo tanto a mis hijos, que voy a hacer todo para ellos. Y voy a preparar primero provisión del cielo y de la tierra para ellos y para que cumplan la asignación profética. Para que fuésemos santos, primera condición para que alcancemos la asignación profética. Ser santos. Sin santidad nadie verá a Elohim. Santos, sin mancha, delante de Él. El conocimiento de la voluntad del Padre se revela en la hermosura de la santidad. Por eso es que los religiosos evangélicos dicen, no hay revelación. ¿Cómo va a encontrar la revelación
con una venda denominacional. Sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Él preparó un destino para nosotros antes de. Predestinado quiere decir preparar un destino antes de que nazcas. Es como cuando la madre ya está a punto de dar a luz, le faltan unos meses, unos días. Está comprando la punita, está preparando las chambritas, está preparando la ropa para el niño o la niña. Está predestinando. Y a veces se equivocan, preparan ropa para hombre y le sale una mujercita. O al revés. Pero el Padre no se equivoca. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Primero, ser santos sin mancha, y entonces nos viene la revelación de que somos hijos por medio del Yeshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Esto es maravilloso, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza que en su habitación se manifieste la gracia que rescata al pueblo en misericordia. Oiga, qué maravilloso que es esto, hablar en términos espirituales, en términos de la verdad. ¿Por qué la gente no entiende qué es misericordia, qué es gracia, qué es gloria? Porque quiere entenderlo en la manera de la realidad. Y esto es una explicación espiritual. La habitación de la gloria es una habitación espiritual del Padre. La gracia es la habitación del Espíritu Santo, el favor inmerecido. Pero la misericordia es la habitación del Yeshua HaMashiach. Pero es una habitación espiritual. Con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, otra palabra maravillosa, redención. Tenemos que ser redimidos. Muchos se conforman con ser salvos. La salvación es el paso primero, pero después de la salvación viene la redención. Oseas, el profeta, cuando recibió la palabra de Elohim, dijo, cásate con la prostituta de ese sector, de esa barriada. Se casó con Gomer. Lo primero que hizo fue misericordia. Pero la verdadera misericordia es perdón más redención. Eso es misericordia. Y la misericordia del Yeshua HaMashiach no ha sido aceptada por completo, porque el pueblo y la gente solo quiere perdón, pero no quiere redención. Porque para ser redimido, uno debe tener el carácter del Yeshua HaMashiach. ¿De qué sirve ser salvo y que mueras con cáncer? ¿De qué sirve que seas salvo y mueras pobre? ¿De qué sirve que seas salvo y sigas tú con los mismos problemas de cuando eras esclavo del pecado? La redención consiste en la devolución de todas las cosas en el sentido original de lo espiritual creado. Te lo voy a decir de nuevo. La redención consiste en la devolución de la posición asignada para nosotros antes de la caída. Entonces aparece otro problema, porque yo no puedo saber cómo era yo antes de la caída. Pero si yo leo la escritura, yo puedo saber que el Padre me hizo a mí para ser más que vencedor, para caminar en la verdad, para no ser parte de las tinieblas, para servir y no ser servido, para dar y no pedir. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Habitación del Espíritu Santo, del Yeshua, del Ruach HaKodesh, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí quiero pararme un momento. Dice, hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, pero se refiere a una sabiduría espiritual, no a una sabiduría e inteligencia terrenal. Mire que nosotros acá con la sabiduría y la inteligencia de estos terrenales políticos estamos enterrados. Y los militares y los policías también, con una inteligencia y sabiduría de las tinieblas y terrenal. Pero la verdadera sabiduría e inteligencia es espiritual, es de la dimensión de la verdad. Porque algunos son inteligentes para mentir, son inteligentes para cavilar, para hacer negocios turbios.
Aquí está hablando de una inteligencia espiritual, de una sabiduría espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de la voluntad es la asignación profética. Según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Cristo es el Jesús muerto, el Yeshua muerto, y cuando resucitó, no resucitó como el Yeshua, sino como el Mashiach. Yeshua HaMashiach es el Yeshua que representó al Hijo del Hombre, pero el Mashiach, el que representa al Padre Celestial. Él nos representó el Yeshua a nosotros. Él está sentado como Mashiach en la diestra del Padre. Ahora yo le represento a Él. Y la iglesia no le está representando porque está envuelta en el sistema del mundo. La iglesia está apartada del propósito de la asignación profética. Qué mejor pensar en la realidad que si trabajo para un candidato que se dice cristiano, o que se dice del Partido Social Cristiano, o que se dice del partido tal, que es el Redentor. Eso no tiene nada que ver. Es una realidad que te va a hacer pasar dolores. Pero la verdad es que nosotros debemos estar puestos los ojos en el autor y consumador de la emuná, de la confianza, de la fe, el Yeshua HaMashiach. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo hay redención. En Jesús hay salvación. En el Yeshua hay salvación. En el Mashiach hay redención. Tenemos una iglesia numerosa que está salva, pero no quiere la redención, porque para la redención tienes que entrar a la presencia del Padre. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, pero es una herencia espiritual. Otra vez. Y para ver la herencia espiritual necesito conocer la verdad. ¿Por qué soy más que vencedor en Cristo? Porque el poder que tengo no depende de mí. Diga el débil, fuerte soy en Cristo. Porque la fuerza y la fortaleza, el poder está en el Espíritu. Y el Espíritu no se puede ver porque es la verdad. Pero un golpe se puede demostrar porque es realidad. En él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados otra vez conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, la habitación del Padre. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, mire, esperábamos en Cristo, ya resucitó, ahora tenemos que entrar al Padre. Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta, pero al final del camino les espera mi Padre. Él es el que les va a redimir. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, no de la realidad, la palabra de la verdad, que es una palabra espiritual. Acuérdese, la verdad es invisible, sobrenatural. Está sobre la realidad, la verdad es invisible, es sobrenatural, está sobre la realidad, que es natural y terrenal. La palabra de la verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo solo es una seña. Yo tengo una herencia para ti, y para que me creas te doy el Espíritu Santo, te doy el Ruach HaKodesh. Son solo las arras, es una seña, una señal, es una primicia. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, ¿por qué no entraron a la tierra prometida toda una generación? Porque era una generación incrédula. Conclusión, la incredulidad impidió que toda una generación no entre a la tierra prometida. Murieron 600,000 y los hijos fueron los que entraron y poseyeron la promesa.
Marcos 9, 14, 29. Los discípulos del Yeshua HaMashiach fueron reprendidos por el Yeshua por causa de la incredulidad. Todo el tiempo la incredulidad fue un gran problema. Dice allí, en Marcos 9, 14, la historia sobre un hombre que viene trayendo a su hijo. Y los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Dice que era un demonio que lo echaba en el agua, lo echaba en el fuego. Y el padre buscó al Yeshua HaMashiach, pero encontró a los discípulos. Y cuando los discípulos intentaron, no pudieron echar fuera al demonio. Dice que era un espíritu mudo. Y donde quiera le sacudía. Pero esto generó también que una multitud alrededor de ellos, con los escribas, disputaban, en vez de dar testimonio del poder, estaban dando oportunidad al cuestionamiento de que si existe o no la verdad. Porque la verdad es un milagro. Jesucristo es la verdad, es un milagro enviado del cielo. Hay gente que cree en los milagros, pero no cree en la verdad, que es Cristo. Dice, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, le echa y echa espumarrajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, ¿a quién? A los discípulos. Oh generación incrédula. ¿A quién les dice? A los discípulos. Les dice, ustedes pertenecen a una generación llena de incredulidad. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? A los discípulos les está hablando. Bueno, si eso hubiese pasado y yo les dijera en la iglesia, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Claro, se van a otra iglesia, porque no hay amor, porque no entienden que cuando hay una dimensión profética, apostólica, es para corrección del ejercicio de la verdad, que es el poder, que es la autoridad. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ay, ay, ay. Padre querido, que yo diga así en la iglesia, ¿hasta cuándo les voy a soportar? Ah, ya, pues, pastor, quédese ahí, sopórtese usted solo, con su carácter. Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio al Yeshua, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba. Hubo manifestación. Cada vez que hay autoridad, hay manifestación. Pero cuando hay manifestación, es de tomar autoridad sobre el demonio. Vea qué gusto. Por teléfono anteayer, me llamó una mujer de la iglesia y me dijo, apóstol, estamos en un problema. Dice, estuvimos orando como todas las noches a las 10 y hubo una manifestación. Dice, ¿qué hacemos? Le digo, eso es bueno. Porque si hay manifestación es que el Espíritu está presente. Ahora lo siguiente es que tienes que tomar autoridad por la palabra. Tomaron autoridad por la palabra y hubo victoria, demostración de la verdad. En eso me gloriaré. Esas victorias no me roban ningún diablo. Guiándoles por teléfono y ellos ahí, porque ellos también tienen el mismo espíritu del Yeshua HaMashiach que fue levantado de los muertos. No es como otras oportunidades. No, apóstol, es que usted tiene que venir, porque a nosotros el demonio no nos hace caso. No. Lo necesario es creer, lo necesario es tener confianza en el que está en ti, lo necesario es la emuná. Echando espumarajos, Jesús, el Yeshua, preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y le dijo, desde niño, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia, sálvale y restáurale.
misericordia, salvación y redención. ¿Se acuerda de la mujer con flujo de sangre? ¿Se acuerda del ciego? Ten misericordia de mí, sálvame y restáurame. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yeshua le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El que tiene confianza, todo le es posible. Es diferente decir, y los discípulos dijeron, aumentanos la fe. La verdad es que debería estar escrito, aumentanos la confianza. Mas el justo, por la confianza vivirá. Por eso es que yo les recomiendo, busque el Tanaj. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué es lo que puede hacer que se pierda un milagro? La incredulidad. Cuando el Yeshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero el Yeshua, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, los discípulos le preguntaron aparte. Acuérdese que ya les dijo, ¿hasta cuándo les voy a soportar? Generación incrédula. Les dijo a los discípulos. Entonces ahora se acercan aparte y le dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo, este género, esta generación tiene que sacarlo con ayuno y oración. No el demonio que estaba ahí sale con ayuno y oración, sino la incredulidad que está dentro de ti. ¿Qué puede hacer que un discípulo no haga la voluntad del Yeshua? La incredulidad. ¿Por qué Judas le vendió? Por la incredulidad. ¿Por qué Tomás no creía? Por la incredulidad. ¿Por qué Pedro le negó? Porque la incredulidad. ¿Por qué Juan, el amado, salió desnudo corriendo cuando buscaron a Yeshua para apresarlo? Por la incredulidad. ¿Por qué los 11 le abandonaron? El uno le vendió, los 11 le abandonaron. No había quien se haga cargo del cadáver. Y asomaron los 2 discípulos escondidos, José de Arimatea y Nicodemo. Ya le dije, de los 12, uno le vendió, otro le negó, el otro no creía, que era Tomás. El que recostaba la cabeza sobre su regazo salió huyendo desnudo. Los 11 le abandonaron. ¿Por qué? Por incredulidad. ¿Qué es lo que nos ataca cuando viene esta pandemia, cuando viene todo? El miedo hace que asome la incredulidad. Creerás que te vas a salvar si sales. Ay, no creo, sí creo, es que yo sí pienso, es que no. La fe tiene que ver con la verdad y la verdad es invisible y creemos en el que camina con nosotros en el invisible. Mateo 26, 30, 35. Este tema me ha apasionado, ha sido maravilloso. Ha sido una madrugada preciosa, aprendiendo con el Ruach HaKodesh. En Mateo 26, 30, dice la Escritura, cuando hubieron cantado el himno, cantaban los discípulos, salieron al monte de los olivos. Entonces el Yeshua les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersas. Eso pasó con los 11. No digo 12 porque el otro ya estaba sentenciado. Me refiero a Judas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y culpamos a Pedro. Es que Pedro era un emocionalista, un evangélico emocionalista, que amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero no sabe el costo, el precio de ese amén, de ese aleluya. Vamos a orar todas las madrugadas. Amén. Llega la madrugada, está roncando. Considere el precio de un amén, de un aleluya. No dé falso testimonio. El Yeshua le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y ahí está para señal la iglesia del galicanto. La iglesia donde el gallo cantó. Donde Pedro le negó 3 veces. Yo creo que muchos de nosotros le hemos negado más de 3 veces, oiga, pero es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de buscar la presencia del Padre, es tiempo de encontrarnos con Él a través del Ruach HaKodesh, a través de la palabra, para ser redimidos y poder redimir afuera. Pero escuche esto. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y escuche lo siguiente. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No es que solo Pedrito lo hizo. Todos lo hicieron. Incluido el Juancito. Porque algunos son hinchas del Juancito más que de Jesús. Como los católicos, más de la María que de Jesús. El único puente es el Yeshua HaMashiach. No hay salvación en otro. Ahora, yo tengo mucho material porque el Padre me ha bendecido sobre este tema. Y yo quiero dejarle en pendiente para que el martes en Escuela de Profetas continuemos. En la Escritura, el impedimento para el cumplimiento de todo el propósito del Padre Celestial ha sido la incredulidad. La iglesia cree más en los hombres que aparecen y dicen yo soy el apóstol tal que he viajado a tantas naciones, que creen en lo visible, pero dejan de creer en el invisible. Están creyendo en la realidad que están viendo, pero no se están sumergiendo en la verdad que es invisible. Y de eso quiero que hablemos el martes. Porque nosotros debemos volver al comienzo, debemos volver de rodillas a la presencia del Padre, debemos volver a la senda de la comunión, de la santidad, porque sin santidad nadie verá a Elohim. Iglesia en Cristo, es ahora nuestro mejor tiempo, porque en los tiempos de crisis, en los tiempos de opresión del enemigo, es cuando nosotros solo podemos levantar los ojos al autor y consumador de la fe. Volvamos a la presencia del Padre. Un abrazo, amados en Cristo. Martes estaremos continuando en la Escuela de Profetas sobre este tema. Un saludo desde el Centro de Adoración Bethlehem en Quito, Ecuador. Pastor David Sierra. Bendiciones.